Señor alcalde, autoridades, amigos, se puedo decir así, yo no sé si entendí todo lo que Carmen ha dicho, pienso que ha dicho demasiadas cosas y demasiado bien, dirán al final si es merecido, porque pienso que no será tan merecido así. Les pido disculpa de no hablar catalán, pero no hablar castellano, intentaré de hablar portuñol, a ver si me entienden, o portulán, algo así, a ver si me entienden. Y después intentaré también de demostrarles que nem todos los portugueses son iguales. Yo no sé por qué durante la comida se ha hablado demasiado de fútbol. Bien, para mí es un gran honor de estar aquí porque intenté de saber lo que significa ser invitado para esta tribuna abierta de Vilafranca. Sé que es un honor ser invitado para esta conversa. Intentaré de estar à altura. Vou hablarles del vinho, hablarles no del vinho em termos de produto, porque me interesa menos el producto vinho, las botellas de vinho, diciendo, me interesa más el territorio, la capacidad que el vinho tiene para calificar y para proyectar un territorio. Este es el tema, como habéis visto, el tema de mi pequeña intervención, de mi reflexión, es sobre esto, como Carmen pienso que ha dicho, porque yo me sitúo en los poderes públicos que tienen responsabilidades en los territorios y que deben trabajar con los agentes de la economía, con los empresarios, por forma a, conjuntamente, proyectar, melhorar as condições do território, lo projetar e lo tornar mais atrativo. E para isto, el vinho, esta é uma conclusão, começo por las conclusões, el vinho é um elemento hoje de primeira importância. E penso que todos os que estão aqui lo sabem, pero la forma de trabajar conjuntamente, esa puede ser diversa y esa ha cambiado mucho en los últimos años. Este será un objetivo de esta pequeña conversa. Como Carmen ha dicho, yo en 98 fui secretario general de la Asamblea de las Regiones Europeas Vitícolas, que es una asociación que tiene más de 60 regiones, autonomías políticas asociadas, regiones interesadas en la producción, en el comercio de vino. Por lo tanto, es un organismo de lobby, que intende hacer lobby, y para eso teníamos un trabajo muy próximo con los gobiernos, sobre todo con los presidentes del Consejo de la Unión Europea, y también, claro, con la Comisión Europea, y para eso teníamos reuniones frecuentes con los responsables, los comisarios de la Unión Europea para intentar defender los intereses de las regiones productoras de vino en la Unión Europea con toda la importancia que tienen hoy la legislación y las políticas europeas para el territorio, para el vino. No en la perspectiva del sector, porque ese es otro punto importante, porque hay los intereses del sector, estrictamente, del vino, diría, y después hay todo el entorno del vino, que es tan o más importante que los productores de vino y que deben trabajar conjuntamente. Hoy, después de 2003, después que estoy con las responsabilidades que tengo en el municipio de Oporto, represento el municipio en la Great Wine Capitals, la red de las capitales de viñedos, mundiales de viñedos, algo así, no sé exactamente traducir. Es una red que intenta que se preocupa con los intereses de las ciudades de proyección de importancia mundial, diría, que estão muito imbricadas
con regiones vitícolas. Así tenemos Porto con hay una ciudad por país. Porto con los viñedos de Douro, donde se produce el viño de Oporto, de los viños verdes también. En España es Bilbao con Rioja, y no me pregunten por qué. Es Florencia en Italia, es Bordeaux en Francia, y después tenemos San Francisco con Napa Valley, tenemos Mendoza en Argentina, tenemos Cape Town con los viñedos de Vitoria, Stellenbosch, etc. Y tenemos la isla sur de Nueva Zelanda con Marlborough y las otras regiones vitícolas que están en el entorno de Christchurch. Les hablaré sobre los intereses imbricados entre las ciudades de dimensión internacional, como decía, y las regiones vitícolas, como en el segundo punto de esta presentación. Yo intentaré de traerles dos ideas. Cuando se hacen estas conversaciones, se intenta decir todo lo que se sabe. No, si yo los paso dos ideas, me daré por satisfecho. Y las ideas son, la primera es, como he dicho, el interés del sector en la valorización del territorio, cruzado con el interés del territorio en la valorización del sector. Es la primera idea. La segunda idea es exactamente la interacción entre los territorios rurales y los territorios vitícolas. Desenvolvendo un poco la primera idea, que cruza ciudades y viño, territorios y viño, hay una tradición muy grande, como he dicho, de que los sectores trabajan para vender viño, para vender cajas de viño. No se preocupa con el entorno. En Europa ha sido así tradicionalmente. Para los que conocen, hay aquí algunos que conocen, por ejemplo, en Argentina hay lo que yo llamo islas de calidad. ¿Qué quiero decir con este concepto? Es que las propiedades vitícolas, una parte de las principales propiedades vitícolas, están aisladas, se dice aisladas del entorno. Tienen muros, tienen policías, son muy bonitas, cuando estás lá dentro todo es fantástico, pero no hay ninguna ligación con el entorno. Esto es lo peor que puede haber para el territorio, para el sector. No es nuestra tradición en Europa, pero hay muchos casos de estos que todos nosotros, estoy seguro, que conocemos. Y el mío punto es que el viñedo, la viña, y por eso hablo siempre de viña y viño, la viña es un elemento de calificación muchísimo importante del territorio. Se puede decir plásticamente que pinta el territorio, que lo diseña, que lo esculpe el territorio. Hay algunas regiones magníficas en este aspecto. Y también en términos de ordenamiento de territorio, que para los municipios es un tema de primera línea, de primer plano, es un elemento también que importa al ordenamiento del territorio. Por eso, los productores, la importancia de los productores no es solamente cumplir los reglamentos municipales, es trabajar conjuntamente con los actores, lo que yo llamo actores del territorio, y cuando hablo en actores del territorio hablo de los municipios, hablo de las cámaras de comercio e industria, hablo de todos los agentes, de las entidades, las instituciones que trabajan imbricadas con el turismo. Tienen de trabajar con el sector. Y cuando hablo del sector, si he hablado de los agentes del territorio, hablo de los agentes del sector, hablo de los empresarios, hablo de también, en cierto modo, de las cámaras de comercio e industria, especialmente las asociaciones ligadas a las empresas de viño, todas estas entidades, las entidades del sector. Hoy, con el viño está en la moda, el turismo está
creciente en todas las regiones. Tenemos, hoy hablábamos, es curioso, un pequeño detalle, hoy hablábamos, nos dábamos cuenta que hace 15 años no se hablaba, cuando se hablaba de turismo del viño, y no de enoturismo, se hablaba de rutas del viño, punto. Rutas del viño era el tema, hace 10 años. Hoy se habla en enoturismo, pero cuando ustedes escriben, pienso que en España también, en español también, escriben en el ordenador, cuando escriben enoturismo, aparece sublinhado de rosso, porque es una palabra que no está en el comercio, en el vocabulario, no existe. Está creciendo porque nuestras lenguas son lenguas vivas. Esto quiere decir que la cuestión del enoturismo es una cuestión nueva. Nosotros no nos damos cuenta de eso porque la evolución es muy rápida, pero esta cuestión es nueva. Y cuando los empresarios del sector, que hace 15 años, 10 años, 5 años, su preocupación era producir y vender vino, cuando se dedican al enoturismo, con visitas, con hoteles, con restaurantes, con centros de congresos y todo eso, que están creciendo. He oído hablar de muchísimos proyectos que acá en Vilafranca del Penedés se están desarrollando en este tema. ¿Les interesa o qué? Les interesa el territorio. Y cuando hablamos del territorio, hablamos también de las personas. Y por eso muchas veces hablamos, y hoy en otras charlas que hablamos mucho del problema medioambiental. Es mucho más que el medio ambiente. Hoy se habla de sostenibilidad, porque la sostenibilidad incluye no solamente el medio ambiente, pero incluye también las cuestiones económicas y las cuestiones sociales, las personas. Y no se hace nada sin las personas, porque si las personas no viven bien, ellas no serán un motor de desarrollo y un auxilio para el desarrollo del local. Y pienso que todo esto debe ser visto en una perspectiva global, en una perspectiva transversal. Por lo tanto, si tenemos el papel de la viña, tenemos el papel de la viña en el ordenamiento, la cualificación y la proyección del territorio y como elementos de atracción para el turismo. Y cuando hablo en cualificación, calidad es una palabra chave para todo esto. Hablo, claro, de la paisaje, hablo de los accesos, de los caminos, hablo de la economía, con la hotelería, con los restaurantes, con la gastronomía, que también es un elemento de proyección de cada vez más valor. Y aquí en Cataluña saben muy bien lo que eso significa. El artesanato y todo esto. Y todo esto es un elemento potenciador de turismo que va a crear más mano de obra, más empleo, más negocios, más emprendedorismo. Todo esto está ligado a la calidad. Yo pienso que el territorio es un elemento de cualificación del producto, que es algo que por veces es olvidado por los productores de vino. Porque hoy las denominaciones de origen que tienen muchísima importancia y van a tener siempre muchísima importancia, pero no son suficientes. Y nosotros sabemos que muchas veces una marca, y aquí lo saben muy bien, una marca puede tener muchísimo más fuerza que una denominación de origen, o un territorio cada vez más puede suplantar en términos de proyección, en términos de aliado a la calidad del vino, puede aumentar su proyección, puede aumentar inclusive su precio. Y por eso esto aumenta la importancia y el interés de que los productores de vino trabajen conjuntamente con lo que ha calificado como actores del territorio, porque la calificación del territorio es del interés evidente de los productores de vino, será seguramente un factor de aumento del interés del precio, inclusive del producto, y además yo pienso mismo que se puede calificar como una responsabilidad, si se habla de responsabilidad social desde las empresas,
y hoy se habla también de la responsabilidad ambiental de las empresas, se puede hablar también de una responsabilidad territorial o responsabilidad por el territorio de las empresas. Las empresas tienen también una responsabilidad por el territorio. Esta responsabilidad no es solamente algo que puede significar gastos, pero puede significar también ingresos. Porque si es verdad, para mí es clarísimo, no solamente para mí es clarísimo, que esa dinámica territorial y cualificación territorial puede significar una calificación del producto y con el posible aumento del precio en el mundo competitivo de hoy. Esto es del interés directo, inmediato, económico de las empresas. El vino es un elemento muchísimo importante de divulgación de las regiones. Cuando el vino tiene calidad y cuando no tiene calidad también lleva un malo nombre de las regiones o de las localidades al exterior, cuando es exportado. Hoy, esto hace 10 años no era así. Hace 10 años, cuando estaba en un restaurante, ninguno pegaba en una botella para ver dónde era el vino, cuáles son las variedades. Hace 10 años no se hacía esto. Lo olvidamos, porque todo el mundo lo hace hoy. Es un gesto normal en los restaurantes. Las personas quieren saber dónde es este vino. Y si quieren saber dónde es, quieren conocer esta región. Quieren conocer este espacio territorial. Y quieren conocer más. Quieren saber dónde es hecho, en qué propiedad, las familias, las casas. Quieren saber cuáles son los métodos enológicos, cuáles son las variedades. Quieren saber quién son las personas que hacen los vinos. Y esto es un factor muchísimo importante de, yo diría, de exportar una región, de proyectar una región. El vino hoy, y cada vez más, puede ser un factor, un elemento comercial, diría, de los municipios, de las regiones. Sabemos todos que este consumidor, el consumidor de vino, es alguien que normalmente tiene dinero, que cuando visita las regiones productoras, el enoturista es alguien que tiene la posibilidad de hacer despesa, que es lo que todos queremos cuando desarrollamos el turismo. Por tanto, no estamos hablando de segmentos A y B de consumidores. Eu penso que ha sido muchas veces un error, aún hoy es un error de muchas empresas, un error comercial, definirse como una isla de calidad, voltando a este concepto. Porque el consumidor não vai, el turista, el enoturista, não vai solamente àquela propriedade. Ele quer conhecer o entorno. E tudo isso para os responsáveis por el território, para os responsáveis por los municipios, para os responsáveis por el turismo, es lo más importante. Es tener no solamente los buses que vienen de Barcelona para las propiedades y que se quedan en las propiedades, es que los turistas circulen, los turistas consumen en diferentes momentos, en diferentes puntos del territorio. Por eso es necesario cuidar del entorno, cuidar de paisaje, cuidar de las infraestructuras, también de los servicios, las personas. En todo esto la palabra llave es siempre la calidad. Yo digo siempre que estas islas, utilizando ese concepto, pueden valorizar una marca, pero no valorizan un territorio. Ahí hay una diferencia muy importante a la cual los responsables por el territorio deben estar atentos y forzar, intentar de aumentar las relaciones con los productores de vino. Es por eso que yo hablo siempre de alianzas en el territorio.
alianzas entre los agentes del territorio y los agentes del sector, que expliqué exactamente lo que era. Este era el primer punto de esta mi intervención. El segundo es el diálogo entre los territorios, lo que llamo los territorios rurales y los territorios urbanos, considerando genéricamente los territorios rurales como territorios vitícolas y los territorios urbanos como territorios vinícolas, porque en estos últimos se consume o se comercializa el vino, en este sentido. Para desarrollar este punto, tenemos de saber cuáles son las características del turista hoy. Hoy el turista, la mayoría del turista no se va por 15 días. La mayoría del turismo es un turismo de corta duración, que va por 2, 3 días, lo que se llama muchas veces, no es por acaso, city break. ¿Por qué se llama city break en términos técnicos del turismo? Porque normalmente es en las ciudades, porque periodos muy cortos, normalmente en las ciudades. Es un turista que tiene dinero, que está muy informado, tiene toda la información. La Internet es el instrumento principal de información del turista. Utilizando la expresión inglesa, es un self-made travel. Es él que organiza, en la mayoría de los casos, su propia estadía, con la información, corre la información y organiza su propia estadía, self-made travel. En este poco tiempo que está, quiere mucho contenido. Es un turista tecnológico y quiere otra cosa, quiere identidad. Es por eso que las tierras deben mantener, las ciudades, los territorios rurales y urbanos, este es válido para los dos, deben mantener su carácter, su identidad. Por eso es cada vez más importante que los responsables por los territorios, sobre todo por el turismo, hagan todo lo que está a su alcance para aumentar la atractividad del territorio y los elementos de interés de su territorio. ¿Y esto para qué? Para intentar de aumentar el tiempo de estada, que será siempre corto en la mayoría del turismo actual. ¿Esto quiere decir que los territorios rurales deben cambiar? Yo pienso que no. Los territorios rurales deben intentar de mantener sus características que podríamos decir de preocupación por el paisaje, por el medio ambiente, por la naturaleza, porque muchas veces hay la voluntad de hacer mucho más. Podríamos decir, por ejemplo, en Napa Valley, que es un pequeño territorio que muchos conocerán, no se puede dormir en las propiedades. No se va a comer a las propiedades porque está prohibido. Son las pequeñas ciudades, y las ciudades son muy pequeñas, donde están concentradas las dormidas y las dormidas y las comidas. Me preguntarán, ¿es así que se debe hacer? Yo pienso que no. Es una receta que funciona en Napa Valley. ¿Funcionará acá? Yo pienso que no. Es diferente. Pero en estos temas, como en otros, no hay recetas universales para todos. Deberemos estudiar lo que hacen los otros, por qué lo hacen, intentar de comprender por qué lo hacen y procurar adaptar cuando es adaptable, adaptar a nuestras condiciones, porque nuestras condiciones son siempre diferentes de los Estados Unidos o del vecino también, porque hay que adaptar las experiencias, no las recetas, las experiencias. Los territorios urbanos tienen otras cosas. Los territorios urbanos tienen equipamientos, son normalmente los hubs, los centros de transportes. Los que vienen en avión para el Penedès, para Vilafranca, vienen por el aeropuerto de Barcelona, la mayoría. Tienen una oferta cultural muy rica, muy variada, muy dinámica, tienen animación. Básicamente son estas las diferencias. Lo que importa es intentar de ver cómo es que los territorios pueden dinamizar y pueden trabajar conjuntamente para que todos beneficien, porque esto muchas veces hay
localmente hay muchísima competición. Esto no es necesariamente negativo, anima las conversaciones, como hemos visto ahora en esta comida, pero esta competición, deberemos intentar que esta competición se transforme en algo que muchos llaman hoy de competición, de cooperación y de competición, para que con esta dinámica intentar de aumentar el turista e intentar que el turista se quede más días y haga despesa. Acá en Porto hablaría de Porto e Douro, acá hablaría de Barcelona e Penedés. ¿Cuál es el rol de las grandes ciudades? ¿Cuál es el rol de las ciudades más pequeñas de los territorios de producción de vino, en este caso? Yo pienso que muchas veces los territorios rurales intentan de saber cómo es que, por qué las ciudades mayores no dinamizan más el turismo para el entorno. Esto es habitual, pienso que es así en todo el mundo. El problema es que en las ciudades grandes, las ciudades mayores, tienen muchísimos intereses, muchísimas actividades y muchísimas demandas. Por lo tanto, yo pienso que quien está en Penedés no puede estar a espera de saber cómo es que Barcelona vai intentar de dinamizar Penedés, pero debe hacer exactamente lo contrario. ¿Cómo es que yo puedo beneficiar, teniendo un nombre con identidad propia como tiene el Penedés, cómo es que puede beneficiar con una proyección global que Barcelona tiene? Yo pienso que yo sé que este tema es muy caliente en estos días, pero hablando en tez, porque el problema local es el problema local, hablando genéricamente, hay diferentes mercados, hay diferentes segmentos. Tenemos que tener una estrategia y diferentes tácticas en función de lo que queremos atingir, de lo que queremos, de los objetivos más inmediatos. Y para eso tenemos que ter muy claramente de clarificar en términos de políticas públicas, en términos de políticas municipales, en términos de políticas regionales, cuáles son los diferentes estratos que queremos atingir. Con un objetivo bien claro, global, cuáles son las tácticas para atingir los diferentes públicos, los diferentes estratos que queremos. Eu penso, espero que sair vivo de acá, eu penso que dificilmente o Penedés terá uma posição afirmativa em Japão ou em los Estados Unidos, pero Barcelona lo tem. Pero al contrario, el Penedés debe afirmarse, como decíamos antes, debe afirmarse en el entorno, su mercado natural, cada vez más importante para los productores de vino también, que hacen inversiones en estructuras turísticas también, mas es importante lo que los ingleses llaman el cellar door, las ventas a la puerta, que no tienen costos de comercialización. Y para eso, mas para el mercado, para el cellar door, el mercado mayor, diría, para su turismo, para sus estructuras turísticas, es el mercado de España, es el mercado del sur, del centro de Francia, no será mucho más. Después el otro será más marginal. Es necesario saber lo que queremos hacer y tener los objetivos, porque muchas veces cuando hablamos de un tema en el cual estamos muy imbricados, olvidamos que es necesario relativizar las cosas en función del entorno local y del entorno global. Esto es algo que es necesario saber el sector vitícola, los actores del territorio, saber exactamente lo que quieren, definir exactamente cuáles son sus objetivos, trabajar conjuntamente. Esto pienso que es el camino que muchos me dirán, esto es obvio, esto es evidente, pero el próximo
mes de junio tenemos en Oporto el Congreso Anual de la OIV, la Organización de Estados de Productores de Viño. Me han pedido para hacer una conferencia plenaria sobre este tema. Yo me cuestiono si será el momento para hablar de esto a los productores de viño, porque la mayoría son productores de viño. Porque dentro de 5 años pienso que sí, será el momento. Hoy tengo dudas, porque tener razón antes del tiempo es siempre difícil, como los políticos bien saben, ¿no? Por tanto, aquello que parece evidente no es práctica o es una práctica muy reciente. Es algo que se hace, como diría Antonio Machado, el camino se hace caminando. Aquí, en este tema es necesario caminar mucho, hay mucho camino a hacer, porque el tema es mucho más reciente de que lo podemos imaginar. Yo digo a mis hijos que tengo siempre dificultad en dar consejos, porque yo pienso que lo mejor no es dar consejos, es mostrar experiencias y decir, si fuese yo, con los datos que tengo, pienso que faría esto. Por eso, no dando consejos, yo pienso que los sectores, los responsables del sector vitícola tienen mucho a aprender con otras experiencias. Yo decía, hace 10 años en los congresos de la OIV, el mundo del vino, este tema de territorio no existía, aún hoy es muy extraño para los productores, para los responsables del sector vitícola, pero hace 10 años un tema caliente en estos congresos era el diálogo o el confronto entre el viejo y el nuevo mundo vitícola. Hoy no es así, no existe prácticamente esta discusión, no ha cambiado muchísimo esa discusión. Yo tengo tenido la oportunidad en los últimos 10 años de visitar casi todas las regiones del mundo, en las regiones vitícolas nuevas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, una propiedad que produce vino hace 10 años es una propiedad muy antigua. Hacen cosas que tenemos mucho a aprender con ellos. Normalmente no hablamos de estos ejemplos porque decimos no tienen nada a enseñarnos. Sí, tienen. Porque comenzar de nuevo, cuando se estudia, cuando se trabaja con las universidades, cuando se tiene una abertura al mundo como ellos tienen, pienso que más do que nosotros, hablando de viejo mundo, cuando se empieza con otras bases, con otro conocimiento del mundo. Es por eso que yo pienso que nosotros, que pensamos que sabemos casi todo, porque tenemos miles de años de historia, nos faltan algunos dados y hay cosas que tenemos que aprender con los nuevos productores. Pienso, no es con los nuevos productores, unos con los otros. Todos los otros saben, hay experiencias muy interesantes. Y después se hace, hoy había un productor que decía, habíamos abierto las bodegas a visitas. Y después de, no sé cuánto, un año, llegamos a la conclusión que no funcionaba, no ganábamos dinero, no proyectábamos la bodega. Terminamos con eso. Eso es importante, porque no ha sido una experiencia ruinosa. Si fuese una experiencia ruinosa sería complicado, pero no fue. Pero aprendieron de una forma muy útil. Y por eso este trabajo conjunto, estas alianzas entre territorios, este trabajo conjunto, pienso que es algo que todos debemos hacer. No es exactamente empezar, pero es algo con lo cual todos tenemos mucho a ganar. Por eso los portugueses no tienen nada a enseñar en Cataluña, en Madrid no sé, pero yo hoy y ayer he aprendido muchísimas cosas y agradezco
en primer lugar al alcalde, después a Carmen Rives y a Jordi también, que con ellos y con los otros amigos he aprendido muchísimo, hay muchas experiencias que me llevo. Espero que esta pequeña comunicación sea de algún punto, sea de alguna utilidad. Muchas gracias.